En este video revisaremos la frecuencia cardíaca fetal, cuándo se empieza a escuchar e incluso a ver por ecografía, cómo se utiliza la frecuencia cardíaca del feto como indicador de bienestar fetal y por tanto como método de monitorización de la vitalidad fetal. Las células cardíacas en el embrión pueden ser visualizadas con contracciones o con movilidad autónoma desde fases muy tempranas del embarazo en el ser humano. Cuando el embrión mide entre 3 a 4 milímetros, esto es más o menos 5 semanas y media, y dependiendo de la potencia del equipo de ecografía que se utilice, bien sea por vía vaginal o abdominal, se puede observar ya actividad cardíaca. Aún no es un corazón bombeando sangre, pero sí son células cardíacas que tienen contractilidad propia o autónoma. Este es uno de los primeros signos ecográficos de un embrión con vitalidad. ¿Cómo o con qué frecuencia se contrae el corazón en el feto? En las fases iniciales embrionarias, es decir, entre semanas 5 a 6, esta frecuencia es baja, entre 90 y 110 latidos por minuto. Llegando a las semanas 7 a 8, estos latidos alcanzan un pico muy alto, oscilando entre 160 a 180 latidos por minuto. En etapas más maduras del feto, la frecuencia cardíaca oscila entre 120 a 160 latidos por minuto. La contracción cardíaca fetal es variable y, como todo ser vivo, esta variación es más notoria a medida que avanza el embarazo, con mayor maduración del corazón como órgano y logrando responder a diferentes estímulos fisiológicos. La frecuencia cardíaca fetal aumenta de manera fisiológica normal con los movimientos del feto, con su actividad corporal, en momentos en que está despierto y activo. Aumenta cuando ya recibe estímulos externos como sonidos agudos, música u otros estímulos. De otra forma, disminuye esta frecuencia en momentos donde está dormido, tranquilo, quieto, relajado. ¿En qué momento se sospecha que es anormal o hay un aumento anormal de esta frecuencia cardíaca? Cuando este aumento persiste en el tiempo, es decir, permanece alta y no se recupera a un valor promedio normal entre 120 a 160 latidos por minuto. ¿En qué situaciones anormales puede estar la frecuencia cardíaca aumentada? En algunos tipos de malformaciones cardíacas, en anemia fetal, los fetos pueden presentar anemia o disminución de sus glóbulos rojos dentro del vientre materno, en infecciones fetales o en infecciones maternas, en estados de deshidratación materna severa o en estados de pérdida sanguínea materna, en arritmias fetales, por medicamentos que como efecto aumenten la frecuencia cardíaca de la madre o del feto, en algunos síndromes de malformaciones que comprometan la circulación fetal. ¿En qué situaciones anormales la frecuencia cardíaca fetal tiende a ser baja o estar baja? En algunos tipos de malformaciones fetales cardíacas que lleven a falla cardíaca, en momentos donde hayan compresiones del cordón umbilical temporales o permanentes, sobre todo cuando hay disminución extrema del líquido amniótico, en arritmias cardíacas fetales asociadas con bloqueos cardíacos. Los profesionales de la salud escuchamos los fetos con varios aparatos o dispositivos: campana de Pinar, con el fonendoscopio, con los aparatos de Doppler fetal caseros de venta libre, con ultrasonido o ecografía. Incluso se puede usar el oído directamente en el abdomen materno. Hoy día existen dispositivos o aparatos donde los padres quieren estar escuchando la frecuencia cardíaca o la contractilidad cardíaca del feto. Se deben saber usar, dado que el hecho de no encontrar fácil a veces el ruido del latido cardíaco puede asustar o alarmar en forma falsa a los padres. Estos aparatos no tienen efectos malos para el feto, pero sí se recomienda que quien quiera usarlos reciba un buen entrenamiento para saber interpretar lo que escucha, cómo lo escucha, los sitios del abdomen materno donde se busca según la ubicación del feto. Conclusión: la frecuencia cardíaca fetal, su confirmación, bien sea auditiva o visualizada en ultrasonido, es un dato fisiológico que al inicio del embarazo nos confirma la viabilidad de este embarazo, y en cada consulta o momento de valoración nos da una confirmación de la vitalidad fetal.
Después, en las etapas finales del embarazo, con métodos más integrales como la monitoría fetal, nos ayuda hasta el momento del nacimiento a monitorizar y evaluar constantemente el feto y su bienestar.